Mi nombre es Mateo Sandoval, y durante 28 años cargué con los pecados de mi familia como si fueran míos. Esta es mi confesión, mi verdad, la historia que nadie quiso que contara. Todo comenzó la noche en que cumplí 7 años. Recuerdo el frío del mármol bajo mis pies descalzos mientras bajaba las escaleras de la mansión Sandoval, atraído por los gritos que atravesaban las paredes como cuchillos. La luz de la luna se filtraba por los vitrales emplomados, proyectando sombras de santos y ángeles sobre las alfombras persas que mi madre tanto presumía ante sus invitados. Los encontré en el estudio principal, mi padre, Augusto Sandoval, con su traje oscuro manchado de algo que parecía sangre, mi madre, Constanza, con el rostro descompuesto por el pánico, y mi tía Beatriz, la hermana menor de mi padre, sosteniendo un teléfono con manos temblorosas. El niño nos vio, susurró mi madre cuando me descubrió en el umbral. Mi padre se volvió hacia mí con una expresión que jamás olvidaré. No era amor ni preocupación, era cálculo puro, una evaluación fría de cuánto sabía y cuánto podía controlar. Mateo, ven aquí, ordenó con esa voz que no admitía desobediencia. Me acerqué con pasos vacilantes. El estudio olía a whisky derramado, sudor y algo metálico que años después identificaría como miedo. Sobre el escritorio de caoba había documentos esparcidos, un cenicero volcado y una fotografía rota de alguien que no reconocí. Tu padre tuvo un pequeño accidente, explicó mi tía Beatriz, arrodillándose a mi altura con una sonrisa tan artificial que me produjo escalofríos. Pero tú no viste nada, ¿verdad, cariño? Los niños buenos no cuentan los secretos de la familia. Hay manchas en el coche, murmuró mi madre. Y el abrigo está arruinado. El niño puede ayudar, dijo mi padre de repente, clavando sus ojos grises en mí. Es pequeño, discreto. Nadie sospechará de un niño. Esa noche me convertí en el limpiador de la familia Sandoval. Me hicieron subir al Mercedes negro estacionado en el garaje subterráneo de la mansión. Las manchas en el asiento trasero eran oscuras, pegajosas. Mi padre me entregó guantes de látex demasiado grandes para mis manos y una bolsa llena de trapos. Limpia todo, ordenó. Cada centímetro. Si alguien pregunta mañana, dirás que estuviste durmiendo toda la noche. ¿Entiendes? Asentí, aunque no entendía nada. Mis manos temblaban mientras frotaba aquellas manchas que se extendían por el cuero italiano como un mapa de algo terrible. Mi madre vigilaba desde la puerta del garaje, fumando cigarrillo tras cigarrillo, dejando caer la ceniza sobre el piso de cemento pulido. Más fuerte, exigía. Tiene que quedar impecable. Trabajé hasta que amaneció. Mis brazos ardían, mis ojos lloraban por el olor químico de los productos de limpieza. Cuando terminé, mi padre inspeccionó cada rincón del vehículo con una linterna, buscando cualquier evidencia que yo hubiera pasado por alto. Buen trabajo, dijo finalmente, aunque no sonaba complacido. Ahora ve a tu habitación y no salgas hasta que te llamen. Me encerré en mi cuarto del tercer piso, en el ala este de la mansión que daba al jardín de los sauces. Me quité la ropa manchada y la escondí bajo el colchón, sin saber qué más hacer con ella. Me duché con agua tan caliente que me quemó la piel, pero no logré quitarme la sensación de suciedad que me había impregnado. Esa fue la primera vez. No sería la última. A medida que crecía, mis responsabilidades en la familia aumentaron con una precisión casi matemática. A los 9 años ya sabía cómo ocultar documentos comprometedores, cómo mentir con naturalidad ante las visitas y cómo guardar secretos tan pesados que me dolía el pecho cada vez que respiraba. La mansión Sandoval era un laberinto de mentiras arquitectónicas. Desde afuera lucía imponente. 3 pisos de estilo colonial español, con tejas de barro, balcones de hierro forjado y jardines que parecían sacados de una revista europea. Pero por dentro era una prisión de silencios y sombras. Existían habitaciones que nadie mencionaba. El sótano sur, donde mi tío Rodrigo guardaba cajas selladas que nadie podía abrir. La biblioteca del segundo piso, donde mi tía Beatriz celebraba reuniones privadas con hombres de traje que llegaban en coches sin placas. El ático occidental, al que solo mi padre tenía llave y del que salían ruidos extraños durante las madrugadas. Mi función era simple pero exhaustiva, ser invisible cuando me necesitaban y estar disponible cuando me llamaban. Era el mensajero de sobres que no podía abrir, el portador de llaves que no podía usar, el testigo de conversaciones que debía olvidar inmediatamente. Mateo, lleva esto al despacho del notario Villareal, me ordenaba mi padre, entregándome un maletín de cuero que pesaba como si contuviera piedras. No lo abras, no preguntes qué contiene, simplemente entrégaselo y regresa.
Mateo, tu tía Beatriz necesita que digas que estuvo aquí toda la tarde del martes, me instruía mi madre mientras me obligaba a ensayar la mentira hasta que sonara natural. Si alguien pregunta, estuvimos jugando ajedrez en la terraza. ¿Entendido? Mateo, borra estos mensajes del teléfono de tu padre, me exigía el abogado familiar, Germán Sotomayor, un hombre delgado con ojos de serpiente que parecía vivir en nuestra casa. Y después formatea la computadora del estudio. Hay cosas que no deben encontrarse. Nunca pregunté por qué. Aprendí desde muy pequeño que las preguntas traían castigos. Los castigos en la familia Sandoval no eran físicos, eran más sutiles, más destructivos. Era el silencio absoluto durante días, como si yo no existiera. Era la mirada de decepción de mi madre que me hacía sentir que todo lo malo del mundo era culpa mía. Era la frialdad calculada de mi padre que me recordaba que yo no era un hijo sino una herramienta. Pero el peor castigo era mi tío Rodrigo. Rodrigo Sandoval era el hermano mayor de mi padre, un hombre corpulento con cicatrices en los nudillos y una risa que sonaba como vidrio rompiéndose. Tenía un estudio privado en el sótano norte, decorado con cabezas de animales disecados y fotografías en blanco y negro de tiempos que preferían olvidar. El niño necesita aprender, decía cuando yo cometía algún error, cuando olvidaba un detalle o cuando mi mentira no era lo suficientemente convincente. Me llevaba a su estudio, cerraba la puerta con llave y me obligaba a permanecer de pie frente a su escritorio durante horas. No me golpeaba, no me gritaba, simplemente me observaba mientras fumaba puros cubanos y bebía brandy, dejando que el silencio me consumiera. ¿Sabes cuál es tu problema, Mateo? Me decía finalmente. Crees que eres especial, crees que mereces algo más que esto, pero te equivocas. Naciste para servir a esta familia. Tu única función es proteger el apellido Sandoval. Y si fallas, si alguna vez nos traicionas, descubrirás que hay destinos peores que la muerte. Tenía 11 años cuando descubrí que mi tío no exageraba. Fue en el verano de mis 11 años cuando la familia Sandoval enfrentó su crisis más peligrosa. Uno de los negocios de mi padre, una fábrica textil en las afueras de la ciudad, se había visto envuelta en un escándalo laboral. Los trabajadores denunciaban condiciones inhumanas, salarios de miseria y la muerte de 3 empleados por falta de medidas de seguridad. El asunto había llegado a los medios. Periodistas acampaban frente a las puertas de nuestra mansión. Abogados laborales amenazaban con demandas millonarias. El apellido Sandoval, tan cuidadosamente pulido durante generaciones, estaba en riesgo de mancharse públicamente. Una noche, reunieron a toda la familia en el comedor principal. Era una estancia opulenta con una mesa de 12 metros de largo, candelabros de cristal que pendían del techo como lágrimas congeladas y retratos de ancestros que nos observaban con rostros severos desde marcos dorados. Mi padre presidía la cabecera, con mi madre a su derecha y mi tía Beatriz a su izquierda. Mi tío Rodrigo ocupaba el otro extremo, mientras que el abogado Sotomayor permanecía de pie junto a un proyector antiguo. Yo estaba sentado en el medio de la mesa, consciente de que todos los ojos eventualmente se posarían sobre mí. La situación es insostenible, anunció Sotomayor mientras proyectaba imágenes de titulares de prensa. Si esto llega a juicio, perderemos no solo dinero sino reputación. Y en nuestra posición, la reputación vale más que cualquier fortuna. ¿Qué propones?, preguntó mi padre con voz gélida. Una solución permanente, respondió el abogado. La fábrica debe desaparecer. Un accidente. Un incendio que destruya todas las pruebas, documentos de nómina falseados, registros de seguridad modificados, todo. Mi madre palideció. Mi tía Beatriz se sirvió otra copa de vino con manos temblorosas. Mi tío Rodrigo sonrió. ¿Y los trabajadores que estén dentro?, preguntó mi madre con un hilo de voz. El incendio ocurrirá un domingo por la noche, explicó Sotomayor con la misma indiferencia con que hablaría del clima. No habrá nadie en las instalaciones. Será clasificado como un cortocircuito accidental. La investigación será superficial. Tengo contactos en el departamento de bomberos. ¿Cuándo?, preguntó mi padre. Este domingo. Entonces todos se volvieron hacia mí. Mateo, dijo mi padre, esta conversación nunca ocurrió. Si alguien pregunta, ¿estuviste en tu habitación toda la noche? ¿Estudiando? Claro. Asentí automáticamente, aunque mi corazón latía tan fuerte que pensé que lo escucharían. Pero mi tío Rodrigo tenía otros planes para mí. No es suficiente con que guarde silencio, declaró. El niño debe participar. Debe estar allí. Debe ensuciarse las manos. Solo así garantizamos su lealtad absoluta.
Es demasiado joven, protestó mi madre débilmente. Por eso mismo, replicó Rodrigo, porque es joven, dócil, moldeable. Y porque si algún día decide hablar, también tendrá sangre en sus manos. Será tan culpable como nosotros. Esa lógica retorcida definió mi destino. El domingo por la noche, me subieron a un coche sin identificación. Mi tío Rodrigo conducía, Sotomayor iba en el asiento del pasajero y yo estaba en la parte trasera, envuelto en oscuridad y terror. Recorrimos carreteras desiertas hasta llegar a la fábrica, un edificio gris de 2 pisos rodeado de alambradas y vigilancia fantasma. Tú encenderás el primer fuego, me informó mi tío mientras me entregaba una antorcha improvisada. En el almacén de productos químicos, el resto se propagará solo. Mis manos temblaban tanto que casi dejo caer la antorcha. Rodrigo me agarró del hombro con fuerza brutal. Si no lo haces, tu madre sufrirá las consecuencias, susurró en mi oído. ¿Quieres que tu madre sufra, Mateo? Entré en aquella fábrica como si caminara en un sueño. Los pasillos olían a aceite rancio y moho. Las máquinas de coser estaban alineadas como esqueletos metálicos. El almacén químico estaba en el fondo, repleto de barriles etiquetados con símbolos de peligro. Encendí la antorcha, la arrojé dentro, y corrí. Las llamas se alzaron con una velocidad aterradora, devorando todo a su paso. El calor me golpeó la espalda mientras huía hacia el coche. Los gritos de alarma de Rodrigo me apuraban. Sotomayor filmaba todo con una cámara pequeña, asegurándose de que existiera evidencia de mi participación. Llegamos a la mansión en la madrugada. Me obligaron a ducharme, a quemar mi ropa, a lavarme las manos hasta que sangraron. Después me encerraron en mi habitación sin cenar, sin agua, sin palabras de consuelo. A la mañana siguiente, las noticias hablaban del trágico incendio accidental en la fábrica Sandoval. La investigación concluyó en semanas. Ninguna evidencia de negligencia. Caso cerrado. Y yo cargué con el peso de ese fuego durante años, sintiendo que las llamas también habían consumido algo dentro de mí. Mi inocencia, mi humanidad, mi capacidad de distinguir entre el bien y el mal. La adolescencia fue un infierno meticulosamente orquestado. Cada año que pasaba, mis funciones en la familia se volvían más complejas, más oscuras, más imperdonables. A los 14 años me convertí en el solucionador de problemas oficial de los Sandoval. Cuando mi tía Beatriz tuvo un affair con el esposo de una magistrada, fui yo quien entregó el dinero del soborno para comprar su silencio. Cuando mi padre necesitó falsificar documentos para una transacción inmobiliaria ilegal, fui yo quien llevó los papeles al falsificador de documentos en un barrio marginal de la ciudad. Cuando mi primo Sebastián, el hijo de mi tío Rodrigo, atropelló a un peatón mientras conducía ebrio, fui yo quien limpió el coche, escondió las pruebas y proporcionó una coartada que lo salvó de la prisión. El peatón, un anciano de 72 años, murió en el hospital 3 días después. Su familia nunca supo la verdad. Cada pecado que limpiaba dejaba una mancha invisible en mi alma. Me observaba en el espejo del baño de mi habitación y ya no reconocía al niño que había sido. Mis ojos se habían vuelto más oscuros, mi expresión más dura, mi corazón más pequeño. La mansión misma parecía respirar maldad. Los pasillos crujían con susurros de secretos antiguos. Las habitaciones guardaban fantasmas de decisiones terribles. El jardín de los sauces, que alguna vez me pareció hermoso, ahora lucía como un cementerio donde se enterraban las verdades que nadie quería recordar. Pero existía alguien que lo veía todo. Esteban, el mayordomo de la familia. Esteban había servido a los Sandoval durante 30 años. Era un hombre alto y delgado, de cabello completamente blanco y ojos que parecían contener siglos de sabiduría acumulada. Se movía por la mansión como un espectro silencioso, siempre presente pero nunca entrometido, siempre observando pero rara vez hablando. Una tarde, cuando yo tenía 15 años, Esteban me encontró llorando en la biblioteca del segundo piso. Acababa de regresar de entregarle dinero a la familia del trabajador que murió en condiciones sospechosas en otra de las empresas Sandoval. El hombre había dejado 3 hijos pequeños y una esposa enferma. El dinero que llevé era una fracción de lo que merecían, un insulto envuelto en billetes. ¿Por qué lloras, joven Mateo?, preguntó Esteban con su voz suave mientras me ofrecía un pañuelo de lino. No puedo más, confesé entre sollozos. No puedo seguir haciendo esto. Esteban se sentó a mi lado en el sofá de cuero antiguo, manteniendo una distancia respetuosa pero reconfortante. Yo también lloré así. Hace muchos años, admitió. La primera vez que tuve que limpiar los pecados de esta familia.
Pensé que no sobreviviría. Pero aquí estoy. ¿Cómo lo soportas? Pregunté. Porque sé algo que tú aún no sabes, respondió enigmáticamente. Algo que cambiará todo cuando llegue el momento adecuado. ¿Qué cosa? Esteban me observó con una intensidad que me asustó y me tranquilizó al mismo tiempo. No puedo decírtelo ahora, pero cuando cumplas 18 años, busca la habitación del ático oriental, la que tiene la puerta de roble con incrustaciones de plata. Allí encontrarás respuestas que tu familia ha ocultado con desesperación. ¿Por qué me dices esto? Susurré. Porque, a diferencia de ellos, yo no creo que seas una herramienta, dijo Esteban, colocando una mano arrugada sobre mi hombro. Creo que eres la víctima más grande de esta familia. Y creo que mereces conocer la verdad. Antes de que pudiera hacerle más preguntas, escuchamos pasos acercándose. Esteban se puso de pie con elegancia, recuperando su postura de mayordomo impecable. Recuerda, joven Mateo, susurró mientras se alejaba. El ático oriental. Cuando cumplas 18 años. Esas palabras se convirtieron en un mantra secreto que repetía cada noche antes de dormir. Una promesa de revelación que me mantuvo vivo durante los años más oscuros. Los siguientes años fueron una espiral descendente de manipulación psicológica y abuso emocional sistematizado. La familia Sandoval había perfeccionado el arte de convertir víctimas en cómplices, de transformar el amor filial en cadenas invisibles. Mi madre, Constanza, era particularmente experta en este tipo de tortura sutil. Cada vez que yo mostraba signos de resistencia, cada vez que cuestionaba una orden o dudaba de una decisión familiar, ella desplegaba su arsenal de culpa materna con precisión quirúrgica. Después de todo lo que hemos hecho por ti, me decía con lágrimas perfectamente calculadas en sus ojos. Te dimos un techo, educación, privilegios que otros solo sueñan. Y así nos pagas. Con insolencia, con ingratitud. ¿No te diste cuenta de que tu padre trabaja día y noche para mantener este imperio? Continuaba mientras se limpiaba las lágrimas con pañuelos de encaje. ¿Crees que es fácil para él? ¿Crees que no le duele tener que tomar decisiones difíciles? Lo hace por nosotros, por ti, para asegurar tu futuro. Ese futuro era una mentira que yo tragaba una y otra vez, porque la alternativa era aceptar que mi familia estaba compuesta por monstruos y que yo me había convertido en uno de ellos. Mi tía Beatriz aplicaba una táctica diferente. Ella me seducía con promesas de poder y pertenencia. Me hacía sentir especial, elegido, indispensable. Eres más inteligente que tu padre. Me susurraba cuando me necesitaba para alguna tarea especialmente delicada. Más astuto que Rodrigo. Algún día, cuando todo esto sea tuyo, agradecerás haber aprendido cómo funciona realmente el mundo. Cuando todo esto sea tuyo. Otra mentira dulce que endulzaba el veneno que me obligaban a tragar. Pero la verdadera genialidad de su manipulación residía en cómo me hacían sentir responsable de protegerlos a ellos. Invertían los roles hasta que yo me sentía culpable de no esforzarme más en ocultar sus crímenes. Si nos descubren por tu negligencia, me advertía Sotomayor, no solo caeremos nosotros, caerás tú también. Eres tan culpable como cualquiera de nosotros, quizá más, porque tuviste la oportunidad de detenerlo y elegiste participar. Esa era la trampa perfecta. Hacerme creer que yo había elegido, cuando en realidad nunca tuve opción. A los 16 años sufrí mi primera crisis nerviosa. Me encontraron en el jardín de los sauces, cavando frenéticamente con las manos desnudas, intentando enterrar algo que solo existía en mi mente atormentada. Tengo que enterrarlo, repetía una y otra vez mientras la tierra se metía bajo mis uñas rotas. Tengo que esconderlo antes de que alguien lo encuentre. Me llevaron con un psiquiatra privado, el doctor Méndez, un hombre calvo con anteojos gruesos que tomaba notas en una libreta de cuero mientras yo hablaba desde un sofá color beige que olía a desinfectante. Mateo, ¿qué es lo que intentabas enterrar? Preguntó con voz profesionalmente neutra. No puedo decirlo, respondí, consciente de que mi padre estaba sentado en la sala de espera, escuchando todo a través de las paredes delgadas. ¿Por qué no puedes? Porque si lo digo, algo terrible pasará. El doctor Méndez diagnosticó ansiedad adolescente agravada por estrés académico. Me recetó pastillas que me hacían sentir como si estuviera flotando a 3 centímetros del suelo. Las tomé durante 6 meses hasta que decidí que prefería sentir el dolor real antes que esa nada química. Mi padre nunca mencionó el incidente. Pero después de eso, las tareas que me asignaban se volvieron aún más intensas, como si quisieran mantenerme tan ocupado que no tuviera tiempo de pensar, de cuestionar, de romperme.
Durante mi penúltimo año de preparatoria, la familia enfrentó otra crisis. Un periodista investigativo, llamado Mario Estrada, había comenzado a hurgar en los negocios de los Sandoval. Había descubierto inconsistencias en las declaraciones fiscales, conexiones con funcionarios corruptos y testimonios de exempleados que hablaban de prácticas ilegales. Estrada publicó su primer artículo en un periódico de circulación nacional. El titular decía: "El Imperio Sandoval, décadas de corrupción detrás de una fachada de respetabilidad". La reacción familiar fue inmediata y brutal. «Hay que silenciarlo», declaró mi tío Rodrigo en una reunión de emergencia. «Permanentemente». «No seas imprudente», replicó Sotomayor. «Un periodista muerto genera más preguntas que uno vivo. Necesitamos desacreditarlo primero». Trabajaron durante semanas elaborando un plan meticuloso. Falsificaron pruebas de que Estrada había aceptado sobornos de empresarios rivales. Plantaron drogas en su coche y alertaron a la policía. Contrataron a una mujer para que lo acusara de acoso sexual. Y yo, por supuesto, tuve que ayudar. Fui quien entregó los sobres con dinero a los oficiales de policía que fabricaron las pruebas. Fui quien instaló las cámaras ocultas en el departamento de Estrada para obtener material comprometedor. Fui quien le entregó los documentos falsos a la mujer que lo acusó, asegurándome de que su historia fuera lo suficientemente convincente. Mario Estrada fue arrestado, desacreditado y destruido profesionalmente en cuestión de meses. Su investigación sobre los Sandoval quedó archivada como el delirio de un periodista corrupto con agenda personal. Nadie volvió a creer sus acusaciones. Yo lo vi en televisión el día que salió bajo fianza. Había envejecido 10 años en 3 meses. Sus ojos, que alguna vez brillaron con determinación de buscador de verdades, ahora estaban apagados, vacíos, derrotados. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto en mi habitación, mirando el techo, sintiendo que cada respiración era un acto de traición contra todos los Mario Estrada del mundo, las personas que solo querían exponer la verdad y que fueron aplastadas por el poder ilimitado de familias como la mía. ¿Vale la pena?, me pregunté en la oscuridad. ¿Vale la pena toda esta riqueza, todo este poder, si está construido sobre las vidas destruidas de inocentes? Pero no tenía respuesta. O quizás sí la tenía y me daba demasiado miedo enfrentarla. Finalmente llegó mi 18º cumpleaños. La familia organizó una celebración fastuosa en la mansión. 200 invitados, orquesta en vivo, champán francés, un banquete preparado por chefs internacionales, políticos, empresarios, figuras de la alta sociedad, todos se congregaron para celebrar mi entrada a la edad adulta. Pero yo solo podía pensar en una cosa: el ático oriental. Esperé hasta que la fiesta alcanzara su punto álgido, cuando todos estaban lo suficientemente ebrios como para no notar mi ausencia. Me escabullí por la escalera lateral, subiendo los 3 pisos hasta llegar al pasillo del ático. El corredor estaba oscuro, iluminado únicamente por la luz de la luna que se filtraba a través de una claraboya polvorienta. Había 5 puertas a lo largo del pasillo, pero solo una destacaba. La puerta de roble con incrustaciones de plata que Esteban había mencionado 3 años atrás. La puerta no estaba cerrada con llave. Entré en una habitación que parecía congelada en el tiempo. Era un estudio privado, decorado con muebles de principios del siglo XX. Había un escritorio antiguo cubierto de papeles amarillentos, estanterías llenas de libros encuadernados en cuero y, en el centro de la habitación, un baúl de madera tallada con cerraduras de bronce. Me acerqué al baúl con el corazón martilleando en mis oídos. Levanté la tapa pesada y dentro encontré documentos organizados meticulosamente en carpetas etiquetadas por año. Comencé a leer. Lo que descubrí en las siguientes horas cambiaría mi vida para siempre. Los documentos contaban la historia de Alejandro Sandoval, mi abuelo paterno, a quien nunca conocí porque murió 2 años antes de que yo naciera. Alejandro había sido el verdadero arquitecto del Imperio Sandoval, un hombre de negocios brillante pero también de principios férricos. Según los documentos, Alejandro había descubierto las actividades ilegales de sus hijos adultos, mi padre Augusto y mi tío Rodrigo. Descubrió el lavado de dinero, la corrupción de funcionarios, los sobornos, las extorsiones, y, en lugar de encubrirlos, decidió actuar. En su último testamento, fechado 3 meses antes de su muerte, Alejandro dejaba explícitas instrucciones. Habiendo descubierto la naturaleza corrupta y criminal de mis hijos Augusto y Rodrigo Sandoval, y temiendo que continúen pervirtiendo el apellido familiar con sus acciones, decreto lo siguiente: la totalidad de mi fortuna,
mis propiedades, mis empresas y todos los activos asociados serán heredados por mi nieto Mateo Sandoval al cumplir los 25 años de edad. Hasta ese momento, los activos quedarán bajo administración fiduciaria independiente. Mis hijos Augusto y Rodrigo quedan completamente desheredados. No recibirán nada de mi patrimonio. Tuve que leer el párrafo 3 veces para asegurarme de que entendía correctamente. Yo era el heredero. Yo siempre había sido el heredero. Todo el imperio Sandoval, valorado en cientos de millones de dólares, me pertenecía legalmente. Pero había más documentos, cartas de abogados explicando cómo mi padre y mi tío habían intentado impugnar el testamento sin éxito. Registros de reuniones donde planificaban mantenerme ignorante de mi herencia hasta que cumpliera 25 años, momento en el cual esperaban que yo estuviera tan comprometido con sus crímenes que no me atrevería a reclamar nada. Una carta en particular, escrita por mi abuelo directamente a mí, me destrozó. Querido Mateo, si estás leyendo esto, significa que has sobrevivido a los primeros 18 años bajo el control de tus padres. Sé que no habrá sido fácil. Conozco a mi hijo Augusto. Sé de lo que es capaz. Sé que probablemente te han usado, manipulado y destruido emocionalmente de maneras que yo no puedo ni imaginar. Quiero que sepas que nada de lo que te hayan obligado a hacer te define. Eras un niño. Eres una víctima. Y esta fortuna es mi manera de darte el poder para liberarte. Cuando cumplas 25 años, todo esto será tuyo. Usa ese poder sabiamente. No para venganza, aunque la merezcas. Úsalo para ser el hombre que ellos nunca te permitieron ser. Úsalo para limpiar el apellido Sandoval de la manera correcta. Perdóname por no haber podido protegerte mientras estuve vivo. Esta es mi última oportunidad de compensarte. Con amor eterno. Tu abuelo Alejandro. Las lágrimas caían sobre el papel antiguo, manchando la tinta. Todo cobraba sentido ahora. La razón por la que me habían convertido en su limpiador de pecados. La razón por la que me habían hecho cómplice de sus crímenes. La razón por la que me mantenían tan ocupado, tan controlado, tan quebrado. Necesitaban que yo estuviera tan enredado en su maldad que jamás me atreviera a reclamar mi herencia. Necesitaban que me sintiera tan culpable, tan sucio, tan indigno, que renunciara voluntariamente a lo que legítimamente me pertenecía. Escuché pasos en el pasillo. Rápidamente guardé los documentos más importantes en mi chaqueta y cerré el baúl. Cuando me volví, Esteban estaba en el umbral de la puerta, observándome con una expresión de alivio mezclado con tristeza. «Lo descubriste», dijo simplemente. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», pregunté con voz temblorosa. «Porque hubieras muerto», respondió con seriedad absoluta. «Tu padre tiene contactos en todas partes. Si hubieras mostrado cualquier conocimiento antes de tiempo, habrían eliminado el problema. Te habrían declarado mentalmente incompetente, te habrían internado en alguna institución privada, o simplemente habrían orquestado un accidente. Tenías que esperar hasta los 18 para tener al menos algún poder legal. ¿Y ahora qué hago?». Esteban se acercó y bajó la voz, aunque no había nadie más en el pasillo. «Ahora finges que no sabes nada. Continúas como hasta ahora. Pero documentas todo. Guardas pruebas. Preparas tu escape. Porque cuando cumplas 25 años y reclames tu herencia, ellos no se rendirán fácilmente. Y necesitarás evidencia suficiente para protegerte de lo que vendrá después. Son 7 años más», susurré con desesperación. «7 años más de esto. 7 años que significan tu libertad», corrigió Esteban. «Tu abuelo te dio un regalo, Mateo. Pero debes ser paciente y estratégico para poder usarlo». Esa noche regresé a mi fiesta de cumpleaños con un secreto que ardía en mi pecho como un carbón encendido. Sonreí para las fotografías. Agradecí los regalos caros y vacíos. Corté el pastel mientras todos cantaban. Pero por dentro, algo fundamental había cambiado. Ya no era solo una víctima. Era el heredero secreto esperando su momento. Y durante los próximos 7 años, me convertiría en el mejor documentador de crímenes que mi familia jamás imaginó. Los años entre mis 18 y 25 se convirtieron en una obra maestra de engaño mutuo. Ellos creían que me seguían manipulando. Yo los dejaba creer eso mientras meticulosamente construía mi caso contra ellos. Me inscribí en la universidad para estudiar administración de empresas, tal como mi padre ordenó, pero secretamente también tomaba cursos de derecho corporativo, contabilidad forense y documentación legal. Necesitaba entender no solo qué hacían, sino cómo deshacerlo cuando llegara el momento. Cada vez que me asignaban una tarea comprometedora, la ejecutaba con la eficiencia que esperaban.
pero también documentaba cada detalle. Fotografías discretas, grabaciones de audio ocultas, copias de documentos que guardaba en ubicaciones secretas, testimonios escritos que fechaba y firmaba ante notarios que no tenían conexión con la familia. Abrí una cuenta bancaria en un país extranjero bajo un nombre corporativo. Contraté a un abogado independiente en otra ciudad, alguien que no tenía vínculos con los Sandoval. Poco a poco, construí una red de seguridad que me protegería cuando finalmente reclamara lo que era mío. Pero esos años también me cobraron un precio terrible. A los 20 años desarrollé insomnio crónico. Pasaba las noches despierto, repasando cada movimiento, cada palabra, cada mirada, asegurándome de que no había cometido ningún error que revelara mi plan. A los 22 comencé a tener ataques de pánico. Me golpeaban en los momentos más inesperados, en medio de una cena familiar, durante una junta de negocios, mientras conducía por la autopista. El mundo se estrechaba. El aire se volvía escaso, mi corazón se aceleraba hasta que pensaba que explotaría. A los 24 me había convertido en un actor consumado, capaz de mentir con tal naturalidad que a veces me asustaba mi propia habilidad para la falsedad. Me preguntaba si alguna vez podría recuperar algo de autenticidad después de años de interpretarme a mí mismo. Durante ese tiempo, mi familia continuó sus operaciones criminales con impunidad creciente. Expandieron sus negocios a nuevos sectores, bienes raíces mediante desplazamientos forzados, construcción con materiales de baja calidad que resultaron en 2 edificios colapsados, inversiones en industrias contaminantes que envenenaron ríos completos. Y yo participé en todo. No porque quisiera, sino porque cada participación era más evidencia, más documentación, más munición para cuando llegara el día de la verdad. Pero hubo un incidente que casi destruye todo mi plan cuidadosamente elaborado. Cuando tenía 23 años, conocí a alguien que amenazó con derribar todas mis defensas. Isabella. Era estudiante de periodismo, voluntaria en una ONG que investigaba crímenes corporativos. Nos conocimos en un evento universitario y, por primera vez en mi vida, conocí a alguien frente a quien quería ser completamente honesto. Isabella era todo lo que mi familia no era: genuina, compasiva, valiente sin ser temeraria. Tenía esa rara habilidad de ver a través de las máscaras sociales directamente al corazón de las personas. «Hay algo que no me estás diciendo», me dijo después de 3 meses de relación, mientras caminábamos por un parque en las afueras de la ciudad. «Algo oscuro que cargas contigo». Estuve tentado a contarle todo, a confesarle mis pecados, mi herencia secreta, mi plan de escape. Pero la racionalidad prevaleció sobre el deseo de conexión. «Todos tenemos secretos», respondí evasivamente. «Tus secretos te están matando, Mateo», insistió, deteniéndose y tomando mis manos entre las suyas. «Lo veo en tus ojos, en cómo te despiertas gritando por las noches pensando que no te escucho, en cómo miras a tu familia como si fueran extraños peligrosos». «No puedo hablar de esto», susurré. «No puedo involucrarte». «¿Involucrarme en qué?». Pero antes de que pudiera responder, mi teléfono sonó. Era mi padre. Otra tarea urgente que requería mi atención inmediata. Terminé mi relación con Isabella esa misma noche. Le dije que no estaba listo para el compromiso, que necesitaba concentrarme en mi carrera, todas las mentiras genéricas que las personas usan para alejarse de quienes aman. Lloró. Me suplicó que le diera una oportunidad real, pero yo me mantuve firme, sabiendo que involucrarla en mi mundo era sentenciarla a peligro o peor. «Algún día lo entenderás», le dije como despedida. «Algún día sabrás que esto fue un acto de amor, no de cobardía». Nunca volví a verla, pero durante los siguientes años, ocasionalmente buscaba su nombre en Internet, asegurándome de que estuviera bien, de que hubiera seguido adelante, de que mi familia no la hubiera tocado por su asociación conmigo. Estaba bien. Se graduó con honores, trabajaba para un periódico respetable, se casó con un abogado de derechos humanos, tenía la vida que yo nunca podría darle. Y yo continué mi descenso hacia el abismo, contando los días hasta mi liberación. Los últimos meses antes de mi cumpleaños 25 fueron los más tensos de mi vida. La atmósfera en la mansión Sandoval se volvió opresiva, cargada de una tensión que podía cortarse con cuchillo. Mi padre comenzó a hacer preguntas sutiles sobre mis planes futuros. Mi tío Rodrigo me observaba con una intensidad nueva, como si intentara leer mis pensamientos. Mi tía Beatriz de repente se volvió excesivamente cariñosa, invitándome a almuerzos privados donde hablaba nostálgicamente sobre la importancia de la lealtad familiar. Ellos sabían que se acercaba la fecha.
Y aunque no podían estar seguros de que yo conociera la verdad sobre mi herencia, no estaban dispuestos a correr riesgos. Una noche, 2 meses antes de mi cumpleaños, escuché una conversación que confirmó mis peores sospechas. Había regresado tarde a la mansión después de reunirme con mi abogado secreto. Entré silenciosamente por la puerta lateral, intentando llegar a mi habitación sin ser detectado. Pero al pasar junto al despacho de mi padre, escuché voces que discutían acaloradamente. Me quedé paralizado en el pasillo, pegado a la pared, conteniendo la respiración. No podemos esperar hasta que cumpla 25, decía Sotomayor. Si descubre el testamento, ya lo descubrió, interrumpió mi padre con voz gélida. Lo sé, no sé cómo ni cuándo, pero algo cambió en él hace años. Se volvió más cuidadoso, más calculador. Ese niño que podíamos manipular fácilmente desapareció. Entonces, ¿qué sugieres?, preguntó mi tío Rodrigo. Una solución permanente, respondió mi padre. Antes de su cumpleaños, un accidente. Algo que no levante sospechas. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Estaban planificando matarme. Es demasiado arriesgado, objetó Sotomayor. Si muere ahora, tan cerca de la fecha en que heredaría, habrá investigaciones exhaustivas. Y todos los documentos que Mateo ha estado acumulando, sí, estoy al tanto, saldrán a la luz. ¿Sabes sobre los documentos?, preguntó mi padre con alarma. Soy abogado, Augusto. Es mi trabajo anticipar problemas, y nuestro mayor problema es que subestimamos al niño. Lo entrenamos tan bien en nuestros métodos que ahora los está usando contra nosotros. Hubo un silencio pesado. Después, mi tía Beatriz habló con voz que sonaba asustada. Entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos encontrar esos documentos, declaró Sotomayor. Todos, y destruirlos. Después, podemos negociar con Mateo. Ofrecerle un porcentaje de la herencia a cambio de su silencio y cooperación continua. ¿O qué?, presionó mi padre. O lo declaramos mentalmente incompetente. Tengo contactos en el sistema psiquiátrico. Con su historial de crisis nerviosas y ataques de pánico, no sería difícil argumentar que no está en condiciones de manejar una fortuna de esta magnitud. Lo internamos en una institución privada hasta que firmé un poder notarial transfiriendo la administración de sus bienes a ustedes. Era un plan diabólico, y perfectamente legal si encontraban a los médicos y jueces correctos. Me alejé del despacho con el mayor sigilo posible, subí a mi habitación y cerré la puerta con seguro. Mis manos temblaban mientras escribía un mensaje de texto cifrado a mi abogado. Activen protocolo Omega. Ellos saben. Necesito extracción inmediata. La respuesta llegó en minutos. Equipo listo. Mañana a las 3 de la madrugada. Punto de encuentro habitual. Traiga solo documentos esenciales. Todo lo demás ya está asegurado. Durante los siguientes días, actué con normalidad sobrehumana. Asistí a las comidas familiares. Sonreí. Asentí. Obedecí órdenes. Mientras por dentro, cada fibra de mi ser estaba tensa como una cuerda a punto de romperse. Finalmente llegó la noche de mi escape. A las 2:45 de la madrugada, me vestí con ropa oscura y cómoda. Metí en una mochila los documentos originales más importantes del baúl del ático oriental, mi laptop encriptada y una pequeña libreta donde había registrado fechas y eventos clave. Todo lo demás ya había sido enviado a ubicaciones seguras durante los últimos años. Esteban me esperaba en el pasillo. Sin decir palabra, me entregó un sobre grueso. Pasaportes, susurró. Tuyos y míos. Bajo nombres diferentes, y dinero en efectivo, suficiente para desaparecer si es necesario. ¿Tú también vienes?, pregunté sorprendido. Tu abuelo me hizo prometer que te protegería, respondió con una sonrisa triste. Y he esperado 30 años para cumplir esa promesa completamente. Salimos por la puerta de servicio que daba a los jardines traseros. Un coche sin identificación nos esperaba más allá de la verja sur, en un camino de tierra que rara vez usaban. Cuando el coche arrancó, me volví para mirar la mansión Sandoval por última vez. Sus ventanas iluminadas parecían ojos que nos observaban partir. Sus torres y balcones se recortaban contra el cielo nocturno como una fortaleza de secretos. Nunca volveré, murmuré. No como el niño que fuiste, corrigió Esteban. Pero volverás como el hombre en que te has convertido. Y cuando lo hagas, será para reclamar lo que te pertenece. Los siguientes meses fueron un torbellino de batallas legales que sacudieron los cimientos del poder de la familia Sandoval. Desde una ubicación segura en otra ciudad, con un equipo de abogados de élite que no tenían conexiones con mi familia,
Lancé la ofensiva legal más comprensiva que los Sandoval jamás habían enfrentado. Primero, presenté una demanda formal para ejecutar el testamento de mi abuelo. Adjunté copias certificadas del documento original, pruebas de autenticidad verificadas por 3 expertos independientes y testimonios de testigos que habían estado presentes cuando Alejandro Sandoval redactó sus últimas voluntades. La reacción de mi familia fue inmediata y feroz. Contrataron a los bufetes más caros del país. Presentaron contrademandas argumentando que el testamento era inválido por razones técnicas inventadas. Intentaron sobornos a jueces que rápidamente fueron expuestos y que resultaron en más cargos contra ellos. Pero yo había aprendido de los maestros. Cada movimiento que hacían, yo lo anticipaba. Cada estrategia que desplegaban, yo ya tenía una contramedida preparada. Después, comencé a liberar las pruebas que había acumulado durante 7 años. Presenté ante la Fiscalía documentación extensa de evasión fiscal, lavado de dinero, soborno de funcionarios públicos, violaciones laborales, desastres ambientales encubiertos. Cada acusación venía respaldada por evidencia irrefutable, documentos firmados, grabaciones de audio, testimonios de testigos protegidos, registros financieros. Los medios de comunicación explotaron con la historia. Los titulares gritaban desde portadas de periódicos nacionales: mi padre fue arrestado en su oficina ejecutiva frente a todos sus empleados. Mi tío Rodrigo intentó huir del país pero fue capturado en el aeropuerto. Mi tía Beatriz sufrió un colapso nervioso y fue hospitalizada. Sotomayor desapareció por 3 semanas antes de ser encontrado escondido en una casa de playa bajo nombre falso. Uno por uno, los pilares del Imperio Sandoval cayeron como fichas de dominó. Pero hubo víctimas colaterales que no anticipé. Mi madre, Constanza, quien siempre había sido manipulada tanto como manipuladora, enfrentó la verdad de lo que su silencio había permitido. Una tarde, recibí una carta de ella desde el hospital psiquiátrico donde había sido internada después de intentar suicidarse. Querido Mateo, no espero tu perdón porque no lo merezco. Fui cobarde. Vi lo que te estaban haciendo y elegí mi comodidad por encima de tu bienestar. Me dije que eras fuerte, que sobrevivirías, que algún día lo entenderías. Pero la verdad es más simple y más devastadora. Tuve miedo. Miedo de tu padre, miedo de perder mi estatus, miedo de enfrentar las consecuencias de desafiar a la familia. Ese miedo te costó tu infancia, tu inocencia, tu capacidad de confiar en quienes supuestamente debían protegerte. No te escribo para pedirte perdón. Te escribo para decirte que tenías razón en todo. Y que, aunque llegó 20 años tarde, finalmente encontré el coraje para testificar contra ellos. He proporcionado a la Fiscalía detalles de conversaciones, decisiones y crímenes que solo yo conocía. Es mi manera de intentar limpiar al menos una pequeña parte del daño que permití. Sé feliz, Mateo. Construye una vida que sea completamente tuya. Con amor y arrepentimiento eterno. Tu madre. Lloré al leer esa carta. No lágrimas de alegría ni de perdón completo, sino lágrimas de duelo por la relación madre-hijo que nunca tuvimos y nunca tendríamos. Los juicios duraron 18 meses. Fueron largos, agotadores, emocionalmente devastadores. Tuve que testificar durante días, reviviendo cada momento traumático de mi vida frente a salas llenas de extraños, cámaras y periodistas. Mi padre me observaba desde la mesa de los acusados con una mezcla de odio y algo que podría haber sido respeto retorcido. Había creado un monstruo más eficiente que él mismo. Durante un receso, logró acercarse a mí en el corredor del juzgado, esposado y escoltado por guardias. Lo entrenamos demasiado bien, dijo con una sonrisa amarga. Si hubiéramos sabido que usarías nuestros métodos contra nosotros, te habríamos eliminado mucho antes. Por eso sobreviví, respondí con calma. Porque ustedes me subestimaron hasta que fue demasiado tarde. ¿Valió la pena?, preguntó. ¿Destruir a tu familia por dinero? No lo hice por dinero, respondí, mirándolo directamente a los ojos. Lo hice por cada persona que ustedes destruyeron para obtener ese dinero. Por cada trabajador explotado, cada funcionario corrompido, cada familia desplazada, cada vida arruinada. Lo hice porque alguien tenía que detenerlos. ¡Qué noble!, se burló. Pero recuerda, Mateo, tienes nuestras manos manchadas de sangre. Eres tan culpable como cualquiera de nosotros. La diferencia, dije mientras los guardias se lo llevaban, es que yo estoy dispuesto a vivir con esa culpa. Ustedes solo querían esconderla. Finalmente, en una fría mañana de noviembre, cuando yo tenía 26 años y 3 meses, el juez dictó la sentencia final.
El testamento de mi abuelo Alejandro fue declarado completamente válido. Yo era oficialmente el único heredero de la fortuna Sandoval, propiedades valuadas en cientos de millones de dólares, empresas en múltiples industrias, inversiones internacionales, tierras, edificios históricos, colecciones de arte. Mi padre fue condenado a 28 años de prisión por crímenes múltiples. Mi tío Rodrigo recibió 32 años. Sotomayor fue deshabilitado permanentemente como abogado y sentenciado a 15 años. Docenas de funcionarios cómplices también fueron condenados. Pero mi victoria legal no trajo la paz que esperaba. Me sentaba cada noche en la oficina temporal que había establecido, rodeado de documentos que representaban un imperio construido sobre sufrimiento, y me preguntaba qué diablos debía hacer con todo eso. Esteban, quien se había convertido en mi confidente y figura paterna que nunca tuve, me encontró una de esas noches con una botella de whisky medio vacía y mirada perdida. El peso de la victoria, observó, sentándose frente a mí. A veces es más difícil de cargar que el peso de la opresión. Tengo todo este dinero, todo este poder, dije con voz ronca, pero no sé quién soy sin la identidad que ellos me impusieron. Durante 25 años fui el limpiador de sus pecados. Durante 18 meses fui el vengador obsesionado. ¿Y ahora quién soy? Eres quien elijas ser, respondió Esteban. Por primera vez en tu vida, esa elección es completamente tuya. Pasé los siguientes meses en un proceso intensivo de terapia. Trabajé con psicólogos especializados en trauma complejo, abuso sistemático y reconstrucción de identidad. Fue doloroso, agotador, pero necesario. Lentamente, comencé a tomar decisiones sobre mi herencia que reflejaban no lo que mi familia había sido, sino lo que yo quería ser. Primero, vendí o cerré todas las empresas que operaban de manera éticamente cuestionable. Pagué compensaciones generosas a todas las víctimas identificables de las prácticas de mi familia. Establecí fondos de reparación para comunidades afectadas por contaminación, desplazamientos forzados o explotación laboral. Segundo, transformé las empresas restantes implementando prácticas laborales modelo, sostenibilidad ambiental y transparencia radical. Contraté auditores externos independientes para supervisar cada operación. Publiqué informes anuales completos disponibles públicamente. Tercero, establecí una fundación enfocada en apoyar a víctimas de abuso familiar y corrupción corporativa. Financié investigaciones periodísticas independientes. Proporcioné recursos legales gratuitos a personas enfrentando familias o corporaciones poderosas. Nombré la fundación en honor a mi abuelo, Fundación Alejandro Sandoval para la Justicia y la Verdad. La primera persona en beneficiarse de los recursos de la fundación fue Mario Estrada, el periodista que mi familia había destruido años atrás. Lo encontré viviendo en condiciones precarias, su carrera arruinada, su reputación destrozada. Le ofrecí no solo compensación financiera, sino también los recursos para publicar su investigación original sobre los Sandoval junto con toda la evidencia adicional que yo había recopilado. Cuando nos encontramos en un café discreto en el centro de la ciudad, Mario me observó con una mezcla de desconfianza y curiosidad. ¿Por qué haces esto?, preguntó. Tu familia me destruyó. ¿Y tú fuiste parte de esa destrucción? Lo sé, admití sin excusas, y lo lamento más de lo que las palabras pueden expresar. No puedo deshacer lo que te hicieron, pero puedo darte las herramientas para contar la verdad que intentaron enterrar. Mario aceptó. Su libro, El Imperio de las Sombras, la historia real de los Sandoval, se convirtió en un bestseller nacional. Ganó múltiples premios de periodismo. Su carrera no solo fue restaurada sino que alcanzó alturas que nunca había imaginado. Un año después del veredicto final, recibí una llamada inesperada. Era Isabella, mi exnovia a quien había abandonado años atrás para protegerla. Vi el juicio, dijo con voz suave. Entendí por qué terminaste nuestra relación. Lo siento, fue todo lo que pude decir. Siento haberte mentido. Siento no haber sido lo suficientemente valiente para confiar en ti. Estabas sobreviviendo, respondió. No tienes que disculparte por eso. Nos encontramos para tomar café. Hablamos durante horas, no sobre el pasado que habíamos perdido, sino sobre las personas en que nos habíamos convertido. Isabella se había casado, como yo sabía, pero se había divorciado después de 2 años, dándose cuenta de que se había casado buscando llenar un vacío que solo ella podía llenar. No estoy sugiriendo que recomencemos, aclaró. Somos personas diferentes ahora, pero me gustaría conocer a la persona en que te has convertido.
sin las mentiras ni el miedo. Me gustaría eso, respondí sinceramente. No fue un reencuentro romántico de película, fue algo mejor, el comienzo de una amistad genuina construida sobre verdades, no sobre fantasías. Han pasado 3 años desde que reclamé mi herencia. Tengo 29 años ahora, y finalmente estoy comenzando a entender quién soy más allá de la sombra de mi familia. La mansión Sandoval permanece vacía, un monumento a pecados pasados que he decidido convertir en algo útil. La he transformado en un museo y centro educativo sobre corrupción familiar, abuso sistemático y recuperación de trauma. Las habitaciones donde crecí aterrorizado ahora son espacios donde otros aprenden sobre resiliencia. El ático oriental, donde descubrí la verdad, es ahora una sala de lectura donde guardo copias de todos los documentos del caso. Cualquier persona puede visitarla y aprender exactamente cómo operaba el sistema de corrupción. Mi padre escribió desde prisión una sola vez. La carta decía: Mateo, morir lentamente en esta celda me ha dado tiempo para pensar en cosas que pasé toda mi vida evitando. No escribo para pedir perdón. No lo merezco y tú no tienes obligación de darlo. Escribo para decirte que, en algún lugar distante de mi corazón endurecido, existe una chispa de algo que podría ser orgullo. No orgullo por lo que fui, sino orgullo por lo que tú no fuiste. Te di todas las herramientas para convertirte en un monstruo peor que yo, pero elegiste ser mejor. Eso requiere una fuerza que yo nunca tuve. Usa tu poder sabiamente. No cometas mis errores. Augusto, no respondí la carta, pero la guardé, no como recuerdo nostálgico, sino como evidencia de que incluso los monstruos pueden tener momentos de claridad. Mi madre murió hace 6 meses. Su salud mental nunca se recuperó completamente del peso de sus secretos revelados. Asistí a su funeral. Me paré frente a su tumba y le hablé por última vez. No sé si puedo perdonarte completamente, pero entiendo que también fuiste víctima de un sistema que nos consumió a todos. Descansa en paz, mamá. Y si hay algo después de esto, espero que encuentres la paz que no pudiste encontrar aquí. Sigo en terapia. Probablemente estaré en terapia toda mi vida. El trauma que viví no es algo que se cura, sino algo con lo que aprendes a vivir. Tengo pesadillas todavía. Sueño con el incendio de la fábrica, con las manchas de sangre en el Mercedes negro, con los ojos de mi tío Rodrigo observándome desde la oscuridad. Pero ahora, cuando despierto gritando, sé que estoy a salvo, que nadie puede lastimarme como lo hicieron entonces. He comenzado a salir con alguien nuevo. Se llama Andrea. Es profesora de literatura y no sabe nada sobre fortunas familiares o imperios empresariales. Le conté mi historia completamente desde el principio, sin mentiras ni omisiones. Ella escuchó, lloró conmigo y después me dijo: tu pasado no te define a menos que lo permitas. Yo veo al hombre que eres ahora, y ese hombre merece ser amado. No sé si funcionará a largo plazo, pero por primera vez en mi vida, estoy permitiéndome intentar una relación real construida sobre verdades, no sobre secretos. La ironía final de todo esto es que heredé todas sus riquezas precisamente porque me hicieron limpiar todos sus pecados. Pensaron que al involucrarme en sus crímenes, me convertirían en su cómplice silencioso. Pero lo que realmente hicieron fue darme acceso completo a cada detalle de sus operaciones. Cada secreto que me obligaron a guardar se convirtió en evidencia. Cada mentira que me hicieron decir se convirtió en testimonio. Cada documento que me ordenaron ocultar se convirtió en prueba. Me dieron las herramientas de su propia destrucción. Y ahora, con sus riquezas, estoy tratando de limpiar sus pecados de verdad. No ocultándolos, sino exponiéndolos, no protegiéndolos, sino reparando el daño que causaron. Es un trabajo que me llevará toda la vida. Las heridas que una familia corrupta inflige no sanan en años sino en generaciones. Pero estoy comprometido con ese trabajo. No por venganza, no por redención propia, sino porque alguien tiene que romper el ciclo. Cuando miro hacia atrás, a ese niño de 7 años limpiando manchas en un Mercedes negro, siento una mezcla de compasión y dolor. Quiero abrazarlo, decirle que sobrevivirá, que un día será libre. Pero también sé que ese niño necesitaba pasar por todo eso para convertirse en el hombre que soy hoy. No justifico lo que me hicieron, pero reconozco que me formó de maneras que nunca podré deshacer completamente. ¿Valió la pena? Esa es la pregunta que me hacen constantemente. Periodistas, terapeutas, conocidos curiosos. Mi respuesta es siempre la misma: no debí haber tenido que elegir. No debí haber sido puesto en una posición donde vale la pena fuera siquiera una pregunta relevante. Pero dadas las cartas que me repartieron, jugué la mejor mano posible.
Sobreviví. Expuse la verdad. Recuperé mi poder. Y ahora estoy usando ese poder para asegurarme de que otros niños no tengan que limpiar los pecados de sus familias como lo hice yo. Esta es mi historia. Mi confesión. Mi verdad. No es una historia con final feliz perfecto. Es una historia de supervivencia, de justicia imperfecta, de riquezas heredadas que pesan tanto como liberan. Pero es mi historia. Y por primera vez en mi vida, soy yo quien la cuenta. Me llamo Mateo Sandoval. Durante 25 años limpié los pecados de mi familia. Y después heredé todas sus riquezas. No porque me las ganara, sino porque mi abuelo vio en mí lo que ellos nunca pudieron ver. No una herramienta para usar, sino un ser humano digno de proteger. Esta herencia no es mi recompensa, es mi responsabilidad. Y cada día, me despierto eligiendo usarla para ser el antídoto del veneno que mi familia derramó en el mundo durante generaciones. Esa es la verdadera limpieza de pecados, no ocultarlos, sino enfrentarlos. No heredar solo riqueza, sino también responsabilidad. No ser víctima para siempre, sino convertirse en sobreviviente que ayuda a otros a sobrevivir también. Esta es mi historia real, y apenas está comenzando.